Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente Alan Barrascut y Arturo Ceseña para compartir con ustedes la palabra de Dios, la escritura que la iglesia nos propone el día de hoy. La iglesia nos propone continuar con la segunda carta a los tesalonicenses de San Pablo y con el Evangelio de San Mateo en el capítulo número 23. Le pedimos al Señor de todo corazón que reciba nuestro agradecimiento, porque estamos agradecidos con Él, con la vida, estamos agradecidos con un nuevo día por esta mañana preciosa que Él nos da. Le pedimos al Señor que toque los corazones de todos aquellos que están clamando por algún favor, por alguna necesidad. Y a nosotros le pedimos que nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, que sople el Espíritu Santo sobre de nosotros. Se lo pedimos en el precioso y dulce nombre de Jesús. Y se lo pedimos sobre todo invocando y suplicando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, mi querido hermano, lo damos por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi querido hermano y hermana, que el Señor me lo bendiga en este día, que el Señor le llene su corazón de los anhelos que usted está necesitando y que el Señor le muestre su favor y que usted pueda ver la mano de Dios en su vida el día de hoy y viéndola testifique del poder y del amor y de la bendición y de la gracia de Dios sobre nosotros, todos sus hijos e hijas. En la segunda carta de los tesalonicenses continúa San Pablo exhortando a los hermanos, y se recuerda el día de ayer, les habla de los que estaban esperando ya la segunda venida inminente, dice la escritura. Ya estaban con la idea de que había que hacer algo o dejar de hacer todo. Y entonces ahora exhorta precisamente a los hermanos y hermanas, porque ya ni trabajar querían. Dice la escritura, capítulos 3 del versículo 6 al 10, vamos a ver, y luego del versículo 16 al 18. Dice: hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo les recomendamos que se aparten de cualquier hermano de conducta desordenada y en desacuerdo con las instrucciones que nosotros mismos les dimos. Ustedes saben cómo deben vivir para imitarnos. No hemos vivido entre ustedes sin trabajar. No pedimos a nadie un pan sin haberlo ganado, sino que trabajamos y nos fatigamos día y noche para no ser carga para ninguno. Y no es que no tuviéramos derecho, pero quisimos darles un ejemplo para imitar. Cuando estábamos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor de la paz les dé siempre y en todo momento la paz. Que el Señor esté siempre con todos ustedes. El saludo es de mi puño y letra y es la contraseña de todas mis cartas. Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Mire qué consejo, una carta pastoral. Una carta de alguien que está preocupado por el rebaño, alguien que quiere dar testimonio y ejemplo de lo que es y de lo que debe de ser un verdadero hijo de Dios. Qué triste es a veces encontrarnos con personas que en lugar de vivir por la palabra, en lugar de trabajar y de hacer, son vividores de la palabra. Y no estoy hablando de personas dentro de nuestra iglesia, sino que nosotros sabemos que hay gente que no está viviendo de esa forma, de esa manera. Dice: no se junten con ellos, pero dice, no dice que los juzguemos, no dice que los señalemos, que no nos apartemos, porque el juicio y eso es de parte del Señor. Qué importantísimo también el trabajo, mi querido hermano, el trabajo, sobre todo porque en el tiempo de San Pablo el trabajo manual que era despreciado, ¿cómo se dice? Minusvalorizado, a lo mejor, no sé, devaluado es la palabra. No tenía un valor que correspondía. El griego que tenía que ser un médico, tenía que ser a lo mejor un erudito, un escritor, un escultor, un pintor, dedicado a las artes, dedicado a otras cosas, no una labor cualquiera. Esa era para los esclavos. Y San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, él claramente dice que su oficio, hacer tiendas de campaña, tejedor de tiendas, tejedor de lona, ese era su oficio.
y lo hacía con todo amor y con toda dedicación. Qué importante es dedicar nuestro trabajo, santificar nuestro trabajo, como decía el santo José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Él decía: santifícate ahí en el trabajo, no importa lo que estés haciendo, entrégaselo al Señor. Qué lindo poder hacerlo de verdad, trabajar de amor, trabajar de corazón. E inclusive en el Evangelio de San Marcos, recuérdense, en el capítulo 6 me parece que es, o el capítulo 3, cuando ven a Jesús dicen: no, ¿qué sabe? ¿No es este el carpintero? Es decir, Jesús después, no se sabe, no está escrito, pero después de que San José ya no estaba en la vida terrena, seguramente él siguió el oficio de carpintero. Lo señalan como el carpintero. En otro pasaje dice el hijo del carpintero, pero en San Marcos puede verlo usted, dice claramente: ese es el carpintero. Es decir, ejercía el oficio, santificaba el trabajo. Qué lindo poder hacerlo. Un trabajo grande, pequeño, un trabajo inclusive doméstico en la casa, cuando nosotros estamos haciendo ya fuera de nuestro trabajo, un quehacer en la casa, ayudar, colaborar a limpiar, a ordenar. Qué lindo poder santificarlo y hacerlo con gusto, con gozo, con alegría. Y lo lindo también de la carta de San Pablo es que dice: miren, esto lleva el sello de mi puño y letra, y la contraseña es Pablo, es decir, la firma es Pablo. ¿Por qué lo decía? Precisamente porque se recuerda que anteriormente a esos pasajes habían rumores y corrían cartas y avisos de que ya venía el Señor, pero firmados ¿por quién? A saber por quién. Lo valedero, dice, es lo que yo firmo, lo que yo digo. ¿Por qué? Porque lo vive. Por eso decía él: conforme hemos vivido, imítennos. Mire qué verticalidad, qué decir de Pablo: sí, sí, no, no, no doblez de vida. Y luego entonces nos vamos a pasar y esto que les dije y que les comenté es palabra de Dios, por supuesto. Y ahorita vamos a ver capítulo 23 de San Mateo. Seguimos viendo no es exhortación, sino un reclamo que el Señor hace a los fariseos. Es el Señor les está echando, no echando en cara, sino no los está acusando, sino les está diciendo la manera como viven. Los está develando, es decir, diciéndoles por qué actúan así y viven de esta manera. Bueno, está confrontando, esa es la palabra. Y dice el Señor, versículo 27 al 32 les dije, dice la palabra de Dios: hay de ustedes letrados y fariseos, hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados por fuera. Son hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de inmundicia. Así también son ustedes. Por fuera parecen honrados delante de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que construyen sepulcros grandiosos a los profetas y monumentos a los justos, mientras comentan: si hubiéramos vivido un tiempo de nuestros antepasados, no habríamos participado en el asesinato de los profetas, con lo cual reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Ustedes pues terminen de hacer lo que iniciaron sus antepasados. Y esta es palabra de Dios. Mire qué fuerte el Señor, pero qué valentía también y qué interés para poderlo decir. Les está hablando claramente: llevan una doble vida. Y eso, mire qué tremendo, que eso es un pecado bien grande. Llevar una doble vida, aparentar, no santidad, no estoy hablando de una gran santidad, aparentar ser muy religioso, aparentar ser un hombre de Dios y vivir de otra manera. Qué tremendo, mi querido hermano. Qué tremendo, porque eso se llama ante el Señor hipocresía,
falsedad de vida. Y les dice, ustedes por fuera parecen sepulcros blanqueados y limpios, pero es dentro donde está la maldad. Y mire, por eso el Señor decía, de lo que habla tu boca es lo que hay en tu corazón. Y por eso el Señor decía, cuídate de tu ojo, porque es la ventana de tu cuerpo. Porque lo que miran, lo que... y no estoy hablando nada más de pornografía, mi querido hermano. Hay gente que con una mirada ya juzgó a la persona por la forma como camina, por la forma como habla, por la forma como dice. Con una mirada nada más. Qué triste, mi querido hermano, porque Dios ve esas cosas. El Señor Jesús no tenía mucho que comentar porque Él se daba cuenta de vivir una doble vida. A diferencia de San Pablo, y esto, mis queridos hermanos, es palabra de Dios. A diferencia de San Pablo, dice, vivan imitándonos a nosotros, es decir, a los apóstoles. Es decir, miren cómo vivimos, hagan lo que hacemos. Mi querido hermano, mi querida hermana, que nosotros podamos santificar nuestro trabajo ante Dios, que nosotros podamos vivir de una manera transparente, de una manera que vean lo que hablamos, lo que hacemos, lo que decimos, es lo que vivimos, que lo podamos lograr con la bendición del Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, con el acompañamiento de nuestra iglesia y pidiéndole también por nuestros sacerdotes, por nuestra gente de iglesia, para que vivan de esta manera como el Señor le agrada y que nosotros podamos apoyar y decir siempre, vivo de esta manera y no de una doble vida. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.